invitación, ¿verdad?, a la iglesia. La mayoría de ustedes, o de nosotros, para incluirme, llegamos por primera vez porque alguien nos invitó. O sea que la invitación tuvo mucho que ver. El hecho de ser invitados, la acción de que somos parte de una invitación. Y en algunas veces hay situaciones no muy cómodas en cuanto a esto, porque de repente alguien nos dice, bueno, ¿y usted quién lo invitó? Ay, ¿verdad? Como que incomoda, como quien dice, como que este no es mi lugar, como que me equivoqué. Pero no queremos hablar de que no fui invitado, queremos hablar del hecho de ser tomados en cuenta por una invitación que alguien pensó, que alguien tomó tiempo, que alguien se le ocurrió, sintió en su corazón extendernos la invitación, ¿verdad? Así de que la invitación es una parte muy importante en muchas cosas en nuestra vida. Por una invitación a algún lugar, usted conoció algo, por ejemplo la iglesia, porque hay muchas clases de invitación. Incluso lo invitan a trabajar, y de repente pues ahí se quedó, y pasaron los años y el tiempo, y usted ahí se quedó porque alguien lo invitó a trabajar. Lo invitaron, no sé, a algún otro lugar, a una fiesta, y ahí en la fiesta usted conoció a otras personas que con el tiempo se hicieron amigos. Y ahí se conocieron y muchas historias románticas salieron por una invitación. Lo han invitado, no sé, a otra clase de actividades, y se ha encontrado algo nuevo, hemos aprendido de acuerdo a la invitación, al lugar, a la ocasión, al lugar y a las personas que se dan cita ahí en ese lugar, o que atienden también esa invitación. Juntos aprendemos muchas cosas. Pero pensemos por un momento, ¿qué sintió aquel que nos invitó? Quería que su fiesta, quería que su reunión, quería que su actividad, quería que el lugar se viera concurrido, lleno, atraído, que se sintiera bien, ¿verdad? La razón por la que lo invitó, se tomó el tiempo, escribió por ahí de repente una invitación directa, personal, con su nombre, ¿verdad? Fulano, su nombre, y cuando usted vea el sobre ahí, es para mí, y usted lo abre y encuentra ahí, está cordialmente invitado a esto. Entonces usted se emociona, ¿vale? Se alegra, porque lo han tomado en cuenta, ahí aparece su nombre, y qué bueno por esta invitación. Y usted dice, no, pues ya que me tomaron en cuenta, usted valora, usted aprecia esa invitación y se alista. No se pierde la fecha, el lugar y la hora, no se quiere perder ni un detalle de esa invitación, porque usted aprecia, usted valora esta invitación. Usted le da un lugar especial en su horario. Si para ese día usted ya tenía pensado ir a hacer otra cosa, usted arregla todo, pero esa invitación no se la pierde. O si usted no tenía otra cosa, dice, no, hoy, aunque me inviten, aunque salga otra cosa, esto no me lo pierdo. Esta invitación es para mí, definitivamente no me la pierdo, no pierdo ningún detalle. Quiero ser incluso uno de los primeros, si no soy el primero, por lo menos uno de los primeros para estar ahí, para asistir y no perderme ningún detalle de esta actividad. Nada de lo que aquí me están diciendo que va a haber, porque ahí le describen ahí que va a haber esto, va a haber lo otro, va a venir va a venir el otro, y empezamos a ver ahí, está interesante porque todos estos van a estar, todo eso van a dar, todo eso vamos a disfrutar. O sea, ahí le describen todo el evento, todo el programa, todo el calendario de cosas, y usted dice, no, esto no es para perderse, esto definitivamente no me lo pierdo. Entonces la invitación ocupa un lugar en su pensamiento, en su disposición, en su emoción, en todo lo que significa esta invitación. ¿Se imagina que esta clase de cosas venga de parte de Dios?
una invitación de parte de Dios, no de nadie más acá, sino una invitación de Dios para ustedes, para nosotros. Y ahí detalla todo, ahí dice todo, ahí está todo el programa, ahí está todos los detalles para atraernos, para motivarnos, para informarnos, para hacer que esta invitación en verdad no sea una cosa que ya se queda olvidada, porque hay invitaciones también, ¿verdad? Que pierden el interés, que no nos emociona, no me interesa esto, tengo otra cosa más importante, tengo un asunto pendiente que de plano esta invitación no lo va a cambiar. Pero déjeme decirle que hay una invitación que hoy usted no debe de ignorar. Hay una invitación de Dios para nosotros, para usted y para mí, porque aquí nadie dice, no, eso no es para mí, y no se atreva a hacerlo. No nos atrevamos a decir, no, eso es para otro tiempo, eso para otra gente, eso es para otro momento. No, si hoy usted está aquí, esa invitación le incluye, esa invitación está preparada exclusivamente para usted. Isaías capítulo 1, encontramos esa descripción de esta invitación que el Señor nos hace. Isaías capítulo 1. Vamos a encontrar ahí una invitación de parte de Dios. Versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Veámoslo todos juntos. Dios nos dice hoy en la invitación, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, gracias. Te hemos cantado, te hemos celebrado, te hemos agradecido tanta bondad, tanta fidelidad por cumpleañeros, por esto, por lo otro. Nos alegramos de ver a Pedro. Muestra su fidelidad para su vida, su familia. Todo esto, Señor, es motivo de alegrarnos, de regocijarnos, de cantar tu nombre y decirte gracias. Pero llegado ese momento de prestar atención más que cualquier otra cosa, de distraernos y pensar en otra cosa, queremos hoy que tú tomes el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra devoción, porque eso es lo que se requiere para atender tu palabra, una devoción a tu palabra, una atención, un respeto, una disposición de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a tu palabra, porque eres tú el que hablas, eres tú el que convences, eres tú el que guías esta palabra, que nuestros pensamientos, sentimientos y todo nuestro ser hoy sea capturado por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias por estar aquí ante la palabra del Señor. Isaías, uno de los profetas mayores, escribe y más bien describe en el contexto de este capítulo lo que Dios dice acerca de su pueblo, el pueblo de Israel, para ser más exactos. Dios se presenta como el hacedor, como el creador, como el formador, el que ha diseñado un plan tan perfecto,
cabal, tan único, para llegar a formar un pueblo como Israel. Los detalles ya los conocemos, sus inicios ya los conocemos, sus propósitos, intenciones también, que en otro tiempo hemos hablado. Pero llegado este tiempo, ha pasado muchos años, aproximadamente unos 700 años, y encontramos la historia del pueblo de Israel en crisis. Un pueblo que a través de los años ha disfrutado de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios. Sus promesas han sido cumplidas en cada uno de los detalles, en cada una de las circunstancias, para el cuidado, para la protección, para la preservación del pueblo como tal. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Dios en cada momento ha salido a defender, a cuidar, a proteger, a ver el bien de su pueblo. Y ha sido bueno, ha sido fiel. En cada promesa ha estado ahí justamente cumpliendo. Pero por el otro lado, por el lado del pueblo, que es el que ha recibido, que ha sido el beneficiario, que ha recibido todo ese bien de Dios, no ha correspondido a esa fidelidad. No ha sido atento, no ha sido fiel, no ha sido agradecido con la fidelidad de Dios, con todo lo bueno, con todo la bondad, con toda la fidelidad, con todo el amor de Dios, con toda la atención de Dios, con todo lo que Dios se merece, pues. No ha sido fiel. Y hay como un reclamo, no como un reclamo, más bien es un reclamo de parte de Dios, que es justo. Porque Dios, cuando habla de esta forma que lo encontramos en los primeros versículos, realmente está hablando como le corresponde como padre. Dice: crié hijos y los engrandecí. Así empiezan los primeros versículos, hablando Dios acerca de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que a través de los años ya hemos visto y estudiado y aprendido que han sido un pueblo único, para hablar de la fidelidad de Dios. Un pueblo que Dios lo formó con la intención de que este fuera el testigo fiel de un Dios poderoso, todopoderoso. No hay otro pueblo como Israel. No ha habido, ni habrá otro pueblo con esa intención, con ese propósito de que sea testigo, que sea la prueba al resto del mundo de que hay un Dios. No, en realidad esa era la intención de Dios. Esa ha sido la intención, el propósito por qué fue formado, fue creado, fue diseñado, todo aquello con tribus, con patriarcas, con jueces, con esto y con lo otro, ha sido única y exclusivamente para que este pueblo, con toda esa historia cargada de fidelidad y de cuidar parte de Dios, sea la prueba para el resto del mundo, que conozcan que Dios existe, que Dios es real y que ellos deseen conocer a ese Dios. No es solamente para lucirlo, no es solamente para decir: miren, a usted les va mal. No. Ha sido precisamente para que los demás vean y digan: no, el Dios de estos es el Dios de verdad, como muchos reyes lo reconocieron, como muchos hombres lo reconocieron y dejaron sus dioses y dejaron sus tradiciones y dejaron su vida pasada y se inclinaron hacia el Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero en realidad fue muy poco, o ha sido muy poco, lo que se ha alcanzado con ese testimonio, porque en realidad el pueblo no ha querido. Si Israel hubiera dispuesto, hubiera creído, hubiera confiado y hubiera en verdad defendido su papel como tal, como testimonio de Dios, la historia fuera diferente. Si Israel en verdad hubiera cumplido con las funciones como pueblo escogido, como pueblo creado, como pueblo, como testigo, como especial tesoro de parte de Dios, la historia fuera diferente.
nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Y digo nos porque al final de la historia ahí estamos incluidos. Porque Israel no era solamente para un tiempo. Israel no fue solamente creado, formado, diseñado, puesto en la historia, en la función de la humanidad, solamente para un momento, un tiempo, no, para todo el mundo. Dios se lo dijo a sus patriarcas, Dios lo enfocó y en algún momento llegó a decírselo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo dijo el mismo Abraham. O sea, el propósito de Dios no era solamente, ni solo para el pueblo, y no solo para los pueblos de ese entonces, sino al final lo está declarando, lo está manifestando, lo está presentando, que su plan no solamente para un momento, sino para mucho, y es más, para toda la eternidad. Porque vamos a llegar a la eternidad y vamos a cantar la bondad, la fidelidad de Dios, que fue depositada, que fue manifestada a un pueblo, que fue propuesta para que un pueblo se mantuviera fiel, se mantuviera firme en esa relación, en esa comunión, en ese acto, en ese papel como testigos de Dios. Pero crié hijos y los engrandecí, les di todo. Esa grandeza de Israel no fue porque era Israel, no. O sea, esa grandeza era porque Él era su Dios, su formador, su creador, su diseñador, su guardador, su pastor, su padre. Y eso nos muestra que Dios no creó, o Dios no formó las cosas nada más porque se le ocurrió. No, en ningún momento. Todas las cosas que Él ha hecho, las ha hecho con un propósito bien claro, bien definido, bien establecido, que pase lo que pase, nada lo va a cambiar, nada lo va a torcer, nada va a hacer de que esto no funcione, que esto no se ve, que esto no llegue. Todo va a llegar en su momento. Todo lo creado, todo lo formado, todo lo dicho por Dios va a ser así. Lo que ha sido porque Dios lo ha dicho. Y lo que está por venir, lo que está por hacerse, también llegará porque Dios ya dijo que así va a ser. Ya que el hombre, incluyendo Israel, no va a hacer que las cosas cambien. Dios lo ha dicho y así va a ser. Entonces sigue Dios hablando en este capítulo que Dios se ha encargado de cuidar, de llevar adelante a Israel y hacer de ellos una nación como Él lo ha querido, una nación grande. De ahí van a salir reyes, de ahí han salido reyes, de ahí han salido hombres de renombre que han cambiado muchas cosas, que han impactado el mundo, la historia. Pero bueno, como les digo, si Israel hubiera sido capaz de dar entendimiento. Pero sigue una de las quejas de parte de Dios, dice: pero este pueblo no entiende. A este pueblo no entiende. Llegó el momento duro, triste, de que este pueblo que había sido formado, que había sido informado, que había sido diseñado para obedecer, para cumplir a cabalidad todo, se cerraron, se cegaron, se hicieron inútiles. Porque realmente eso es lo que se adapta, lo que se da para lo que realmente llegó a ser Israel. Se hicieron inútiles. Se cerró su entendimiento. Y eso más bien nos da a entender que Dios nos ha formado, y ahora ya no solo Israel, sino a usted y a mí, que no tenemos nada que ver con Israel, como nación, como sangre, como nativos de ahí, a todo ser, a toda su humanidad, toda su creación, a todos los pueblos, a todas las lenguas, tribus y naciones, allá de donde usted venga, entienda o no entienda usted el inglés, el español o lo demás, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de entender. Aquí nadie va a poder decir: un día de tener yo
no entendí, no lo libramos. Si ese es el plan, si esa es su intención, si eso cree usted que va a ser una arma, un escudo, una defensa, déjeme decirle esta tarde, no funciona. Más, no va a funcionar, porque no ha funcionado. No ha funcionado. Desde Adán, cuando quiso hacerse que no supo, que no estuvo. Eso fue claro, dijo, el día que hagas eso, ciertamente morirás. Y se acabó. No hubo negociación, no hubo arreglo para cambiar este asunto. Ciertamente murió y murió. Y a la fecha el efecto nos alcanza. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Así de que el entendimiento es parte del conocimiento de lo que es, de quién es Dios. Y todos sabemos quién es Dios. No tenemos que traer una clase de teología profunda o avanzada para que por fin alguien diga, no, eso ya es aparte. Eso ya es dependiendo de lo que queremos alcanzar, pero en realidad para un entendimiento, para una noción leve o poca de lo que es Dios, todos estamos capacitados, absolutamente todos. No hay quien diga, yo no entendí. Romanos capítulo 1 nos habla de esto que le estoy diciendo. Porque dice que el hombre entendió aún lo que no se ve de Dios. ¿Se imagina? Lo que no se ve, cuanto más lo que se ve, lo que se conoce. O sea que hay mucho que decir de esto, pero bueno, vamos a ir rápido con esto, porque no alcanzo a llegar al 18. Apenas estoy en el 1, 2, 3. No entendieron, se hicieron inútiles, se hicieron los que no, pero en realidad sí sabemos. El hombre sí sabe, sí entiende. Que no quiera, eso es otra cosa. Por ahí hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Lo oí? Sí. En nuestro traslado al conocimiento no hay peor malentendido que el que no quiere entender. Todos entendemos. Hacer lo bueno, hacer lo malo, absolutamente todos. Hasta el niñito más pequeño que anda por acá. Llega el momento que usted le dice no y vas a ver cuando usted le dice no. Bueno, en nuestros tiempos con una mirada teníamos para entender sí o no. Hoy no y perdemos los ojos y bueno, depende también cómo le enseñamos en casa. Pero tenemos la capacidad de entender y Dios dice, este pueblo no entendió, pero realmente sí entendió. Lo que pasa es que no quisieron entender y eso ya es otra historia, es otro asunto de voluntad, otro asunto de prestar atención y de querer seguir entendiendo, aprendiendo y sobre todo honrando a Dios. Bueno, llegado el versículo 10 en adelante, empieza Dios a decir que a falta de entendimiento, esta gente se envolvió en una tradición, en una costumbre. Y lo voy a encerrar en una sola palabra, en una religión. Porque la religión es eso, una costumbre, un seguir una costumbre, una tradición, algo que es algo rutinario, es algo aprendido. Gracias. ¿Aceptaré yo eso? Dice Dios. Eso que ustedes que ya saben cómo hacerlo, es más, que no sienten nada, solamente lo dan porque de plano aprendieron a darlo. Una ofrenda, un sacrificio, una entrega, algo. Llegó el día, llegó la hora, nos dijeron que hay que traerlo, y ahí iba la gente, y ahí sigue yendo la gente. Como hay que. No. Aceptar eso, yo
Es grato para mí recibir eso que ustedes dan cuando en realidad no viene del corazón, no les nace, no son motivados por una devoción, por una adoración, por un respeto, por un reconocimiento quién es Dios. No, se hace porque dice que hay que hacerse. Se cumple porque ni modo. Así me enseñaron. Y porque como no hay otra cosa, pero habiendo otra cosa, entonces sí. Ya miro yo, ¿por qué me decido? Son asuntos de religión, hermano. Son costumbrismos, son círculos viciosos que definitivamente los tenemos que romper, que los tenemos que desechar, que los tenemos que cambiar por una relación en verdad genuina, real, verídica, impactante, radical en nuestra vida. Una relación con Dios que no va a cambiar, que en realidad va a estar de acuerdo a lo que yo conozco de Dios. O sea, nuestro entender de Dios va a ser lo mejor, lo correcto en nuestras actitudes, en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestras acciones como cristianos. Eso es lo que está diciendo acá Dios. Yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a hacer esto. Porque lo estás haciendo, además, hasta de mala gana. ¿Aceptaré yo eso? Sus lunas, sus fiestas, que incluso se llamen fiestas solemnes, con mucha devoción. No hacen nada, no provocan nada, no me invitan a nada. No me provoca a nada, dice Dios. Eso nos hace ver a un Dios grande, un Dios justo, un Dios verdadero. Y cuando tenemos ese enfoque, hermano, en ese Dios así como tal, como lo que es, un Dios santo, grande, poderoso, único, justo, santo, poder. O sea, todo lo que Él es, con todos sus atributos perfectos en Él, únicos en Él, cuando en verdad estamos enfocados en eso, hermano, en verdad reconocemos que Él merece todo y que lo que en realidad estamos haciendo, en resumidas cuentas, no es nada a lo que Él se merece, a lo que Él es digno, a lo que Él está esperando de mi tiempo, de mi devoción, de mi oración, de mi tiempo en comunión con Él. ¿Verdad? No estoy haciendo nada, no estoy viviendo nada de lo que Él se merece. Entonces todo esto empieza, todo esto da inicio en quién es Dios realmente para usted. No en a qué viene la iglesia, no quién es el pastor, no, olvídese de eso. Cuando nos concentremos en quién es Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios que nos inventamos, o el Dios que creemos, el Dios que vamos ahí solamente cuando estamos en apuros, cuando necesitamos, no, el Dios de la Biblia, el Dios que me creó, el Dios que me formó, el Dios que hace que el sol brille y que yo esté de pie, que yo esté respirando, es ese Dios que merece que yo le obedezca, que yo le crea, que yo viva para Él. Ese Dios del que está aquí diciendo. Lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, no funciona, no es la manera, no es así. No es así. En cualquier momento este Dios, así como tal, así como es, y justamente si Él fuera en verdad, si Él decidiera hacer uso de esa justicia, hermano, qué ratos usted y yo hubiéramos perdido toda oportunidad. No estuviéramos allá. Si Él hiciera uso de eso, y usted dice, Dios es justo, entonces respetémoslo y démosle lugar como Dios justo, haciendo cosas justas, haciendo cosas correctas, haciendo lo mejor, haciendo lo que entendemos que es lo mejor. No tenemos que ir, Señor, enséñame. No. Somos formados, somos creados
para distinguir y para disponer a hacernos lo mejor. Bueno, ese Dios, con esa grandeza, con ese poderío, con eso, que Él pudiera disponer, ¿sabe qué? Borrarnos totalmente y crear y formar una gente nueva, diferente, porque también eso fue lo que le dijo a Moisés. Cuando Moisés allá se enfrenta a un pueblo duro de corazón y Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a borrar a todos estos y te voy a dar un pueblo. No hagas eso, le dice Moisés, intercede. Pero Dios siempre Él ha podido hacerlo. Pero dentro de su misericordia, que hermanos, si en verdad pensáramos en su misericordia, por cierto, les dice la palabra que es nueva cada mañana, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y qué bueno que nos trata, que nos cuida, que nos ve con esos ojos de misericordia, porque si en verdad fuera a ejecutar su justicia como tal, ya no la contaba. Qué bueno que su justicia se cumplió toda en Cristo. Todo el peso, la carga de su justicia, su ira, todo lo que merecíamos, nosotros fue depositado en Cristo. Y en Cristo su justicia se cumple. Y el que acepta, el que cree, el que recibe, el que vive en Cristo, hermano, está cumpliendo, está viviendo en la justicia del Señor. Bueno, ese Dios justo hace una invitación. Con todo lo que Él ha dicho, este pueblo lo engrandecí, fueron malagradecidos, cerraron su conocimiento, su entendimiento, se hicieron inútiles y no hicieron, al contrario, están ahí llenos de pura religiosidad, de pura costumbre, de pura tradición, de pura cosas que no edifican, que no hacen nada, que no ejecutan la voluntad de Dios. Bueno, ese mismo Dios se atreve, vamos a ponerle esa palabra, se toma tiempo, se interesa, que no debería de qué, porque Él ya hizo todo, Él ya ha hablado, Él ya no merece, o sea, Él no necesita, pero dado el hecho que tiene misericordia y nos ama de tal forma, nos hace la invitación, y mire qué clase de invitación. Venid. Están diciendo que nos acerquemos, que lleguemos a Él, porque esto nace de Él, esta iniciativa viene de Él, porque saben que de nosotros, de parte del hombre, al contrario, dice la palabra del Señor que la maldad del hombre va de continuo al mal. La dureza de corazón, lo malo, lo perverso, lo torcido, lo mal hecho, el pecado, siempre va la inclinación a lo malo, siempre va la inclinación a hacerlo cada día peor o cada día más. En ningún momento el hombre se ha puesto, qué miedo, mejor cambiamos, mejor ya no eso no ha venido, eso no ha nacido del corazón del hombre. Cuando esto ha ocurrido ha sido porque recibimos la invitación, vengan, cambien, hay algo diferente, dejen de hacer lo que están haciendo y deténganse por un momento y vengan. Ese venir es un cambio de dirección, está llamando nuestra atención. Deténganse por un momento, vengan. Él toma la iniciativa, Él presenta. Eso es algo nuevo, eso es algo diferente, que vengamos a Él. Porque de nosotros, del hombre no ha nacido. Por el hombre no ha habido ningún interés, ninguna iniciativa, ninguna inquietud de conocer a Dios. No ha habido nada. Nos hemos cerrado el conocimiento, el entendimiento, la voluntad de saber quién es Dios. Si no es porque Dios dice, vengan, nos invitan, venid,
Pronto. Ese es miren el calificativo de esta invitación, la naturaleza de esta invitación. Pronto, rápido, atentos, prestos a cumplir, a llegar, a prestar atención, a ver de qué se trata esto. Muchas veces nos acercamos solo por curiosidad, solo por a ver si es cierto. Cuando nos acerquemos a Dios en verdad, de todo corazón, la cosa va a cambiar. Si en verdad prestamos atención y escuchamos, como dice el libro de Hebreos, si escuchas, si atiendes hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, porque el pecado ha endurecido el corazón. La religiosidad ha endurecido el corazón. Ha cerrado el oído, ha cerrado los ojos, ha hecho nulo, ha hecho inútil lo que Dios quiere. Venid pronto. Venid pronto. O sea, en otras palabras, no esperen más. No hay por qué esperar más, no hay otra cosa mejor que esta. No hay una situación, no hay una relación, no hay una acción, no hay una experiencia mejor que esta. No lo hay. Yo no sé si usted se ha juntado con dos invitaciones a la misma fecha y la misma hora, solo que con diferentes lugares. Muy rara, es casi imposible que estén en el mismo lugar. Pero pensemos en dos invitaciones, la misma fecha, la misma hora, pero en diferente lugar. ¿Qué hago? Usted tiene que decidir a cuál ir. Pero ¿qué hacemos? ¿Voy a ir un rato a qué? No quiero quedarme con nada, porque ¿qué van a decir? O simplemente decir, no, con aquellos ya fui. Esto ya los conozco, estos de confianza, así que voy con estos. Aquí dan mejor. Aquí sirven mejor. Aquello. O sea, usted razona y toma su decisión. Porque no le va a afectar, no le va a cambiar. Con Dios no es así. Esa invitación es única. Y si usted no la atiende, mire lo que se va a perder. Mire lo que dice aquí, versículo 18. Estemos a cuenta. Mire lo que Dios nos llama. Estemos a cuenta. Solamente esto, este punto de la invitación, son términos de un asunto, más que todo, palabras de una corte, de un asunto legal. Estar a cuenta significa, emparejemos el asunto, arreglemos el asunto. Yo no sé cuántas veces usted, o las razones por las que usted ha ido a una corte, todos hemos ido en algún momento, o por un ticket, o por la placa, o por eso, o por lo otro. Hemos ido a una corte, hemos asistido y hemos estado ahí enfrentando a un juez, y hay dos partes. Usted infringió la ley, usted la quebrantó, o sea, usted es culpable, y usted ya va listo a pagar, y no importa, ni modo. Usted no puede decir, rebájeme un poquito, mire. Ahí va a estar el juez para cumplir. Pero hay otra parte que va a exigir, esto no va a descansar hasta que usted pague todo. Pero por el otro lado, usted tiene a alguien que quiere negociar, que quiere arreglar, que quiere remediar eso. Que quiere que ambas partes se arreglen, que aquel quede bien y usted también, ¿verdad? O sea,
que esté bien, que termine en buena condición, en armonía el asunto. Esto incluye dos partes que se han visto afectadas, que se han visto dañadas, que de alguna forma la parte más dañada es la que está exigiendo, bueno, que me pague, que arregle esto. Bueno, así está Dios. Los crié, los engrandecí, los hice grandes, le hice esto, pero me dieron la espalda. Al contrario, ahora me ofenden, me ofrecen lo peor, me dan ahí lo que les queda, lo que se les ocurre. Cuando yo merezco lo mejor, cuando yo les he dado lo mejor, también espero lo mejor. Cuando yo les he cuidado, cuando yo les he dado esto, cuando yo los he atendido, cuando yo siempre he estado, recibo nada. O sea, ahí está la parte dañada. Pero esa parte dañada resulta que dice, arreglemos las cosas. No es como las cortes, ¿verdad? La corte de que ahí sí que pega, paga. No, allá la parte afectada está diciendo, arreglémoslo. Yo quiero que esto funcione, yo quiero que esto quede bien, yo quiero que esto quede como que aquí no pasó nada. Estemos a cuentas. Mire Dios, mire la clase de invitación que nos está haciendo. Con nuestro estilo de vida que estaba más desatendido que otra cosa con nuestra relación con Dios. Con nuestra forma de hacer las cosas para Él, que si me alcanza o si puedo o si me dan ganas o depende cómo. No, arreglemos las cosas. Que haya ánimo, que haya pasión, que haya entusiasmo, que haya ganas, que haya algo que en verdad nazca del corazón. Un deseo de vivir diferente, un deseo de mantener esto que Él merece. No lo que se me ocurre dar, no, lo que Él merece. Porque de esto se trata, lo que Él se merece, lo que Él es digno, lo que le podemos dar y lo que le necesitamos dar. No le voy a preguntar qué le está dando, ni lo que el Señor le haga sentir en su corazón. Pero la invitación es que estemos a cuentas. Ese estemos a cuentas significa que algo anda mal. Hay que arreglarlo. Algo no está funcionando bien. Y si esto sigue así, no nos va a llevar a ningún lado, a ninguna parte. Esto va a seguir siendo afectado y lo peor de eso, va a terminar peor de lo que como está. Si no se arregla a tiempo, si no se arregla ya, este asunto se va a empeorar porque así es el pecado, así es la maldad, así es la inclinación a lo malo. No hay un lugar estacionario para lo malo, siempre va a ir en aumento, en aumento y aumento. Pero gloria a Dios, cuando el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Aleluya. La gracia fue más allá. Su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su poder, su deseo de mejorar y de ser que esta cosa funcione, de que esto se lleve a cabo, aquí está. Estemos a cuentas. Estemos a cuentas. A disposición de Dios. Pero de repente, siempre, pudiera haber alguien que diga, lo que yo haya hecho esto, de plano esto no, así soy, así, de plano así nací. Mire lo que Dios dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, no nos está diciendo de repente hay pecado, no, ya, es un hecho que Dios está consciente, que Dios lo ve, que Dios lo contempla, que ahí el problema es el pecado. Para arreglar las cosas, como Él está diciendo, estemos a cuentas,
Significa que yo sé que hay pecado, yo sé que hay algo malo, yo sé que ahí está. Y ese es el problema en realidad. Si no hubiera pecado, cuando hay pecado, no hay nada que arreglar. Cuando no hay maldad, cuando no hay una separación, cuando no hay algo que hiere, algo que afecta, el Señor no se preocupa por eso. Pero desde luego que hay pecado, Él lo quiere arreglar. Dice, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, entonces hay pecado. ¿Y cuál es la grana? La grana es, yo no sé usted si ha estado en algún momento en algún taller de textiles o allá hace años en la familia de mi papá había una tía en particular que teñía hilos, telas. Yo tuve la oportunidad de ir a un taller de esos ahí en la casa de mi tía. Una máquina así de madera, que no creo usted que eran máquinas industriales, no, es de madera. Con hilos. Pero esos hilos tenían su proceso porque se aplicaban los hilos, que por cierto corría uno acá, el hilo para acá, en medio de un enredadero. Disculpen, porque yo no sé cómo ellos distribuían ese hilo, pero ahí cruzaban, le atravesaban un hilo y jalaban una parte y luego le tiraban otro hilo y pero para ese hilo había un proceso, porque no era cualquier hilo ni siquiera cualquier color, tenía que tener un tono ese color. Y habían quienes teñían esos hilos, dependiendo del color. Yo me acuerdo que algunos de los trabajadores de mi tía mantenían sus manos casi negras, sus uñas manchadas de tanta tinta, porque teñían. Y no era cualquier pintura, porque cuando es cualquier pintura, 2, 3 lavadas, le ha pasado a usted que de repente perdió el color. Ay, ¿qué pasó? Y lo peor que me manchó el resto de ropa, porque se destiñó, perdió su color, perdió su tono, y con ello perdió también su atractivo. Ya toda desteñida, toda descolorida, que a playera, que a camisa, que a prenda, ya pierde, ¿verdad? Pero resulta que hay para la grana no es una planta, es un animal. Es un animal que se usa o se usaba para teñir. Y ese color que despedía ese animalito era tan fuerte que no se despintaba. Y regularmente esa grana se usaba para teñir ropa real, ropa de reyes. Porque, obviamente, esa ropa de esa gente tenía que lucir bien todo el tiempo. Entonces, para el uso de esa ropa, usaban la grana, que es un animalito. Y esa grana desprendía un color único. Ahí no variaban. A ver que la grana era un solo color, rojo. Y ese animalito desprendía ese color que se penetraba y ya no cambiaba. Definitivamente penetraba y se quedaba tan metido, tan teñido, tan marcado, que no había tiempo, que no había lavada, que no había jabón, que no había absolutamente nada que lo pudiera borrar. Se mantenía. Y Dios le dice, si tus pecados están como la grana, que de plano piensas que no hay quien lo borre, que no hay quien lo cambie,
que no hay quien transforme esa mancha o cambie o dé lugar a que de plano desaparezca esa mancha, yo lo puedo hacer. Yo sí lo puedo hacer. Si tus pecados crees que son tan graves, que son tan vergonzosos, que son tan bajos, que son tan lo peor que se pueda decir, que de plano aquí no hay perdón, aquí no hay cambio, aquí no hay transformación, aquí no hay oportunidad, aquí no hay ocasión, aquí no hay nada que lo cambie, déjame decirte que la invitación incluye el cambio de eso que tú crees que no se puede. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¡Amén! Esa es la oferta, esa es la invitación a una transformación, a un cambio, a una regeneración, a una vida nueva. Eso incluye la invitación a algo nuevo, algo diferente, a algo que se desconoce, a algo que se ha convencido de que de plano de aquí ya no hay cambio, así voy a morir, así. No, así no tenemos que morir, así no tenemos que seguir. Es más, esta misma tarde, si no tenemos que salir de este lugar, Dios nos está llamando a arreglar las cosas. Venir pronto, venir luego, venir ya y estemos a cuentas. Porque no importa la gravedad, no importa el efecto que el pecado haya hecho en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia inclusive. Vendrán a ser como blanca lana. Aquí no va a pasar nada. Aquí Dios se va a encargar de arreglarlo, de sanarlo, de perdonarlo, de liberarlo, de hacernos nuevos para la gloria de Él. Pero la invitación está ahí. Pronto. Venid pronto. Vengan ya. No esperen más. Estoy aquí. Si has creído que tu vida no tiene arreglo, yo lo puedo hacer. Es el Dios, el mismo Dios que Isaías está escribiendo, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de esta tarde, de esta iglesia, de este lugar, que nos está diciendo, venid luego y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Padre, gracias. Porque tu interés, tu intención, el deseo de tu corazón es que todos hoy acá entendamos, al fin, que por fin entendamos que no necesitamos ser los mismos, no necesitamos seguir igual. La invitación que tú nos haces es esa, a que esto se mejore, que esto sea para bien. La vida que tú nos ofreces, el perdón que tú nos ofreces, es tan real, es tan verídico, es tan alcanzable, que tú mismo lo ofreces. No lo ofrece la religión, no lo ofrece nadie, lo ofreces tú. Yo no sé si hay alguien que esta tarde quiera estar aquí en el altar, que en otro tiempo pensó, o de repente la misma vida lo ha convencido, o sea, ha creído que de plano esto no tiene arreglo. La invitación es de hoy, venid pronto.